privilegio nuestro, privilegio suyo, privilegio de Noche de Luna. Hace una semana estuvimos conversando con el director del Museo de Antropología, Arqueología e Historia. Que ustedes lo saben, y que espero que hayan ido a verlo, en la Magdalena Vieja, en lo que se llama Pueblo Libre, está la Casa de los Virreyes, ¿se acuerda? Esta casa preciosa que tiene la higuera de Pizarro, y todas estas historias lindas, mitos y leyendas, pero al final es nuestra historia, que tanto atesoramos y que tanto apreciamos. Se quedaron muchas cosas en el tintero porque ahí solamente hemos descubierto y nos ha dicho que el museo va a ser reestructurado, que va a ser rediseñado, que va a ser no repensado, sino reordenado. Pero mal que yo hable, porque para suerte suya y para suerte nuestra, para suerte de la nación peruana, está nuevamente con nosotros Rafael Barón Gabay, que es el director del museo que he mencionado anteriormente. Bienvenido, Rafael. Gracias, Javier. Un gusto estar contigo y nuevamente. Me parece qué maravilloso. Paciencia que tienes. Mira, más que nada, tú eres muy importante y no es fácil tener a las personas a la mano. No me quejo porque nosotros no tenemos por qué, ni el gobierno tiene por qué estar pensando en lo que se hace en la televisión, pero esto es una gran vía para poder hablar de cultura. Y hay muy pocos programas que hablan de estos temas. Y los ministros no quieren hablar y nadie quiere decir nada y vivimos pensando idealmente. Pero en esto yo te conozco y nosotros hemos vivido los últimos 30 y 40 años dedicados a este tema. Y hemos visto aparecer y desaparecer mucha gente. Lo maravilloso y meritorio es que nosotros seguimos en lo mismo. Trabajando no solamente porque nos gusta, sino porque creemos que es necesario. Porque hay mucha gente que considera que es necesario un puente, una pista, un hospital. Yo cuántas veces fui, cuando yo era viceministro, a hablar con los ministros y con el directorio completo, el acuerdo de ministros, el consejo de ministros, para rogarles presupuesto, rogarles, porque íbamos a rogarles que nos entregaran dinero para poder hacer. Era tanta mi vehemencia y mi desesperación y la angustia y el no poder abrir el museo porque hay leyes que impiden que los niños entren gratuitamente, tienen que pagar, excepto los días que el Estado ha cedido, que es el primer viernes, o ya nos lo dirán exactamente cómo es, pero yo insisto que hay cosas que el estudiante tendría la obligación y que se le permita llegar a los museos. Pero en fin, de eso vamos a conversar. Pero cada vez que yo llegaba me escuchaban expectantes y el ministro de Economía siempre me decía, ¿cuál es el presupuesto, arquitecto? 6 millones, 3 millones. Por supuesto, era la suma de lo que significaba porque, todo se puede hacer en cualquier lado, pero un museo no, un museo tiene que ser de una sola manera. Protección, seguridad, iluminación, sonorización, es todo un conjunto de cosas que no se puede dejar, esto no, todo es un conjunto y eso tiene un costo. Y el gran costo es la seguridad, que significa guardar que eso religiosamente se mantenga intacto para que, repito, lo vea usted, sus hijos, sus herederos y los peruanos que todavía no han nacido. Esa es la función de un museo. Tenemos ley desde 1821 con José de San Martín, pero han salido cosas porque no ha habido control. En estos últimos tiempos lo puedo asegurar, porque yo he sido parte de eso. No hemos permitido que salgan. Hay control en las aduanas, control en los aeropuertos, control en los mismos museos de entrada y salida para evitar que esto se pierda. Porque nada de esto puede ser reemplazado. Eso es otra de las cosas. Todo es irreemplazable. Pero cada vez que yo llegaba y pedía esto con vehemencia, todos se emocionaban, todos decían vamos a hacer. Y el ministro de Economía me decía, venga usted a mi despacho. Y me decía, ¿qué hospital no hago? Frente a esa realidad, era imposible que yo dijera, mire, deje usted de hacer el hospital de Chiclayo y hagamos el museo en Lima. Y por supuesto salía absolutamente desencantado porque no se había conseguido nada. Por supuesto,
yo le garantizo que tampoco se hizo el hospital de Chiclayo, porque nunca ha habido asignado presupuesto para cultura. Ahora sí, querido Rafael. Sí, hay presupuesto y hay un presupuesto para este proyecto de inversión pública al que se le hace seguimiento desde el MEF y otras entidades públicas como se hace para cualquier otro proyecto de inversión pública, para los hospitales y los puentes y otros. Y tu nuevo museo, el que tú estás dirigiendo ahora, contempla, me contaste en la vez anterior, pero muy rápidamente, que va a tener no 14 salas como tenemos ahora, sino más, va a ser 16 salas. Sí. ¿Qué van a significar? El formativo, cuéntanos de eso, por favor. Bueno, se va a mantener la misma estructura organizativa en las salas de exposición que se tiene ahora, que es una secuencia cronológica, aunque con algunas excepciones, donde dentro de esa secuencia cronológica se enfatiza el área geográfica, como por ejemplo Costa Central en el Horizonte Medio y así, ¿no? Y hay todo esto, toda la secuencia se extiende desde las ocupaciones humanas más antiguas en el Perú hasta aproximadamente el siglo fines del siglo XX. O sea, es un eje, pero total. Así es. Para usted, amigo, que nos escucha conversar con tanta pasión de esto, se tiene como lo más antiguo en nuestra cultura lo chavín. Pero antes de lo chavín, yo me acuerdo que en el primer proyecto del Museo de la Nación se puso un asentamiento que se llamaba Huaca Paloma, que era aquí en Lima y que era supuestamente algo que había sido el inicio cultural de la costa. Luego, claro, no es fácil cuando vemos, y los especialistas dicen horizonte medio, temprano esto, asociado chavín en costa, o sea, esos son términos que es la única manera de haber hecho un organigrama para entender cuál es el desarrollo de nuestra cultura. Pero lo fácil es cuando uno entra y descubre una sala chavín en la cual lo lítico predomina extraordinariamente, pero ahora sabemos que hay una sala previa que tendría que ser Caral, porque hemos entendido que Caral ahora tiene un formativo anterior, supuestamente con todo lo que se ha encontrado y que la Universidad de San Marcos, con nuestra querida arqueóloga Ruth Chadi, ha hecho y ha entregado al mundo. Y eso, por supuesto, es anterior a Chavín. Sí, lo más antiguo que se ha encontrado en el Perú es la cueva de Piquimachay. Se han encontrado ahí evidencias de ocupación humana. Está ¿Qué tiempo? En discusión la antigüedad, varía entre 5 y hasta un máximo de 14.000 años antes de Cristo. ¿Pero eso es Toquepala? No, Piquimachay en Ayacucho. Pero te digo, pero ¿es anterior a Toquepala? Sí, es anterior a Toquepala. Es anterior a todo lo otro que se ha encontrado. Eso es lo más antiguo en este momento, a pesar de esta falta de claridad que hay en cuanto a su antigüedad. ¿Y doña María Rostorowski opina algo al respecto? No creo, no porque eso. Ya esas evidencias vienen de cuando ella ya no estaba trabajando, me parece. Te digo porque yo tengo una experiencia maravillosa que es como una anécdota de mi niñez en Ica. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Esto estimo ha sido de 6 y 7 años, que yo he ido de la mano de mi papá, que era muy amigo del director del Museo de Ica, que era el señor Pesia, el doctor Pesia. Y había un señor, el señor Bermúdez Jenkins, que era el director, era un señor muy importante. Y yo recuerdo que mi papá se ha parado frente a una vitrina que había un entierro de Toquepala, que eran unas totoras y había unos huesos, y mi papá me dijo con una emoción maravillosa: no hay acto, lo acuerdo como si estuviera, no hay nada más importante que el entierro de un ser humano a otro ser humano. Esto es cultura. Me dijo, este hombre ha sido enterrado por alguien.
que la puso para que en la otra vida tuviera su comida, sus envases, su ropa y sus recuerdos. Esto es algo extraordinario. Eso nadie me lo va a quitar. Yo quisiera que toda la gente entendiera cuando entra a un museo que lo que va a encontrar es esto: actos extraordinarios, actos civiles, actos humanos, actos religiosos, magníficos. Los museos no son sitios divertidos, no deben de serlo, porque ahí están las historias, hay que tenerles respeto. Yo cuando veo que los museos se convierten en sitios donde... Yo encontré muchas veces gente que creían que el museo teníamos que alquilarlo para todos los tipos de eventos, porque había que ponerle y generar fondos. Y yo decía entre mí, pero usted no puede hacer lo que quiera. Aquí hay gentes, hay momias, hay el espíritu de un pueblo que ha guardado lo mejor aquí. Esto no puede ser tergiversado. O sea, los museos son repositorios, pero son como grandes catedrales. Es igual el mismo concepto que debe tener las cosas religiosas. Sin necesariamente, o sea, cuando la gente va a Machu Picchu y ven solamente las piedras, yo digo, esto es un santuario vivo, porque incluso ahora hay gente que hacen peregrinaciones hasta estos sitios. Entonces los museos tienen que ser así. ¿Se ha contemplado algo de lo que te estoy hablando? Bueno, se ha contemplado que si se van a hacer matrimonios o fiestas o algo de eso, no está en los planes, pero yo creo que sí se podría hacer cierto tipo de eventos como se hace ahora, que son básicamente culturales de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el museo, nosotros, mientras hemos tenido el auditorio operativo, lo prestábamos para presentaciones de libros. Prácticamente quien sea que tenía un libro para presentar, venía y se le permitía utilizarlo. O si alguien tenía algún grupo con una obra de teatro o un grupo musical, encantadísimos. Algunas veces al mes tenemos días específicos que señalamos para hacer una especie de festival de talleres, de manualidades con temas culturales, históricos y otras actividades, ¿no?, relacionadas con música, danza. Y se ha previsto dentro de el museo está vivo en ese sentido. Magnífico, pero aparte de las 14 salas o 16 salas ahora, sí, se ha previsto auditorium, se ha previsto un cine, se ha previsto una cafetería para dar auxilio a las personas, porque tampoco uno se puede pasar todo el día. Cine no, pero sí un auditorio que puede ser múltiple. Donde se va a proyectar, va a tener la posibilidad de proyectar. ¿Y también se ha pensado en un depósito, escuché? ¿O estoy...? No, en muchos depósitos, un depósito para cada una de las colecciones. ¿Y talleres de restauro? También, cada colección tiene su taller y laboratorio. ¿Sabes tú que yo tuve la fortuna y la tristeza, posteriormente, de haber ido a Gotemburgo a ver el famoso manto de Gotemburgo? Y por supuesto fuimos a Suecia, donde no se hicieron los suecos para nada. Yo encontré un gobierno y un museo que cuando nos mostró cómo tenían nuestros tejidos, yo no es que tuve vergüenza, sino yo nunca había visto cómo se podía tener un textil en perfecto estado de conservación. Y había un tejido que era este famoso tejido de Gotemburgo, en el cual había una mujer que podía ir en cualquier momento 24 horas al día, y su única función era comprobar que la humedad, la iluminación, el sonido, era todo tan sincronizado. Era un espacio tal, era una bandeja electrónica que salían dos vástagos, uno del techo y uno del piso, que al salir esta bandeja donde estaba depositado el textil, este vástago llegaba acá y el otro llegaba encima para darle estabilidad. Todo sincronizado con una computadora. Le estoy contando algo que yo realmente debía haber tenido seguramente la boca abierta. Yo nunca había visto eso.
por supuesto que ellos inmediatamente descubrieron y demostraron que eso no había sido robado del Perú, que había sido enviado, que tenían documentos y todo era oficial. Y que ellos devolvían porque no querían que se pensara que ellos habían hecho un latrocinio, un robo, lo que quieran llamar. Perdón, pero eso sí fue llevado de manera oculta por un diplomático sueco y todo eso está perfectamente documentado, con cartas del propio diplomático que le asegura a un amigo que va a evadir o que ha evadido los controles de ¿Eso la del aduana. año 40 Claro, o es posterior? La colección de Gotemburgo. Todita, o sea, salió ilegalmente. Así es.